Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio 9:06 y la entrevista de esta mañana, la primera, es con el diputado del PPD, Raúl Soto, que nos acompaña de manera telemática. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, Sea, muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Diputado, bueno, ayer usted y el resto de la bancada estuvieron en una reunión con el ministro José García Ruminot para abordar el contenido y algunos detalles de esta ley de reconstrucción, así la llama el gobierno, que será presentada probablemente la próxima semana. ¿Con qué sensación se quedó después de esa reunión, diputado? Sí, primero, Sebastián, nosotros como bancada PPD vamos a dialogar hasta que duela y le moleste a quien le moleste, porque creo que la forma correcta de hacer oposición es dialogando con el gobierno, conversando entre quienes pensamos distinto y tratando de buscar acuerdos que sean buenos para Chile. En ese contexto nos reunimos ayer con el ministro de las Express y la subsecretaria, también posteriormente con la ministra de Educación, con el primero para analizar el proyecto de reconstrucción y con la segunda para analizar el proyecto de escuelas protegidas. Respecto del primero, vemos que hay mayor apertura y disposición al diálogo por parte del gobierno. Esa es una buena señal. Hay tres elementos muy positivos que sacamos como conclusiones. El primero de ellos es la apertura del gobierno de compensar a los municipios vía fondo común municipal respecto de la eventual eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores. El segundo es que el gobierno se abrió de forma bastante clara a la posibilidad de dejar fuera el recorte a la gratuidad para los mayores de 30 años, que es una demanda muy sentida por la oposición y también por algunos sectores del oficialismo. Y lo tercero que rescatamos, que el gobierno se abrió también a incorporar y recoger medidas que vayan directamente a aliviar a las pymes de nuestro país y que también a llegar de forma más concreta hacia la clase media y sectores vulnerables, con distintas medidas que les vamos a plantear formalmente el día de hoy con un documento. ¿Qué medidas, por Dicho ejemplo, eso, diputado, si es que nos puede adelantar algo? por ejemplo, estamos buscando que las pymes, ¿verdad?, que tienen hoy día una carga y una mochila de endeudamiento muy grande, principalmente con el fisco y con los municipios, ¿verdad?, se les puedan otorgar ciertas facilidades para aliviar esa carga de endeudamiento de las pymes, porque entendemos que la reactivación económica no solamente debe ir focalizada en la gran industria, sino que también en quienes generan en gran medida el empleo y son motor del crecimiento económico de nuestro país, que son principalmente las pymes. Hemos propuesto, por ejemplo, también, Sebastián, que se pueda establecer un mecanismo de rebaja del IVA a los alimentos de la canasta básica vía bolsillo familiar electrónico, que es un mecanismo, una política pública que ya existe, que está probada, que es Sí. eficiente, que es rápida y a la cual el gobierno puede echar mano para poder llegar de forma más directa a la familia. Eso entre varias otras medidas también que buscan poner el foco en las pymes y en la clase media. Pero rescatando algunos elementos, particularmente esos tres y la apertura que ha tenido el gobierno de dialogar en esta etapa, quedamos con mucha preocupación respecto de los elementos tributarios que el gobierno insiste que son el corazón de este paquete de ¿Qué reconstrucción. les preocupa, ¿Por qué, diputado? Sebastián? Nos preocupa que el ministro nos confirmó en esta reunión que la rebaja tributaria a los más ricos del país viene en el proyecto sin compensación, que es uno de los cuestionamientos técnicos más importantes, ¿no? Desde la perspectiva de que en un contexto de estrechez fiscal como el que tenemos, no solamente se hace inexplicable ante la ciudadanía una rebaja de 2.800 millones de dólares a la gran empresa y los más ricos de Chile, sino que además hacerlo sin compensación, es decir, el fisco dejando de recaudar miles de millones de dólares sin tener cómo compensarlos de manera clara y permanente por el otro lado, es Diputado. algo que nos preocupa y que hace doblemente difícil la posibilidad de apoyar algo como eso, y por eso, Sebastián, Sí. es que hemos definido que por ahora sigue siendo una línea roja y no vamos a estar disponibles para una rebaja Ajá. tributaria a los más ricos de Chile. Diputado, ahora, si es que el gobierno se abriera la posibilidad de compensaciones para poder recaudar lo equivalente a lo que se pierde por esa rebaja tributaria, que son cerca de 3.000 millones de dólares más o menos, o podría ser más con otras medidas, pero si es que el gobierno se abre esa posibilidad, ¿ustedes también estarían dispuestos a apoyar eventualmente esa rebaja a las grandes empresas, si es que hay compensación?
Es que el problema es más complejo que ese, porque no es que el gobierno no quiera compensar, es que no tiene cómo, ¿ya? Ujú. Y lo que han transmitido es que técnicamente les ha sido muy difícil, prácticamente imposible, encontrar fórmulas concretas para compensar esos recursos de forma permanente, ¿no? Ujú. Y esta es la complejidad del tema. Entonces tenemos una complejidad política y que es que más del 70% de los chilenos, según la encuesta, está rechazando la rebaja de impuestos a los más ricos. ¿Por Sí. qué? Porque se instaló bajo el contexto de un relato de estrechez fiscal. Entonces, si tú tienes estrechez fiscal, no puedes dejar de recaudar como fisco, ¿verdad? Disminuyéndole los impuestos a quienes más tienen, mientras al mismo tiempo se le está traspasando el costo del alza en los combustibles a la clase media y a los sectores vulnerables. Es- Hay una incoherencia, una contradicción ahí que no se eso, entiende y eso es un problema político que se suma al problema técnico de la falta de compensación. ya, ese es un buen punto. O sea, el asunto no es solo técnico, sino que también hay un problema político de aprobar una iniciativa de este tipo, de la rebaja de impuestos. Efectivamente, sí, y por eso le hemos transmitido al gobierno bueno, de hecho el ministro García Ruminot señaló que fuimos bastante convincentes, porque lo planteamos, Sebastián, no desde una perspectiva oportunista, desde una mirada opositora de querer Ujú. hacer un punto político, sino que de buena fe le estamos planteando al gobierno que creemos que es un error para el gobierno y para el proyecto mismo no separar la iniciativa y no postergar el debate tributario, Ujú. porque corre el riesgo de terminar generándose el efecto de manzana podrida, y es decir, que el debate de la rebaja de impuestos termine contaminando todo el paquete de medidas y Mm. puede llegar a estar en riesgo el proyecto, ¿no? Y podría cometerse el mismo error que se cometió en el ex gobierno del presidente Boris Sí. cuando se cae la reforma tributaria. Hoy día Ujú. está en riesgo el paquete de reconstrucción si es que no se divide, si es que no se separa. Y es muy difícil que en un tema tan relevante puedan pirquinear votos, como algunos señalan, ¿no? Acá van a Diputado, haber decisiones colectivas de las bancadas, de los partidos, no va a haber pirquineo de votos, esta es una decisión muy importante y por lo tanto insistimos en el diálogo institucional y ojalá el gobierno entienda. Y este tiempo que se toma ujú, adicionalmente, nosotros valoramos que después de la reunión con el PPD el día de ayer el gobierno haya postergado el ingreso del proyecto. Creo que eh, en consonancia con eso hubiese sido adecuado para resguardar justamente al presidente ujú. que también se hubiese postergado la cadena nacional, porque de lo contrario se va a dar varios días donde eventualmente el proyecto puede ir cambiando, se pueden Ajá. ir incorporando o ¿Es una sacando mala señal? cosas y, y yo creo que va a quedar una nebulosa y una situación un poco incómoda para el gobierno. Debieron haber postergado, creo yo, también esa cadena nacional, pero Ujú. compartimos que se tomen un mayor tiempo, el que sea necesario, para Diputado, reevaluar esta medida, para incorporar estas propuestas que estamos haciendo y para buscar un acuerdo más amplio. De lo ujú, contrario, están bajo riesgo de que se caiga. estamos con el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, aquí en CNN Chile Radio. Diputado, respecto al objetivo del proyecto, hablando de la viabilidad técnica, pero también política, en el gobierno y en la fuerza oficialista plantean que este es un proyecto de reactivación económica y que acá viene un impulso a la economía, que es el tema central por estos días, que se van a generar 700.000 empleos a partir de esta reforma, que va a reactivarse la economía, que va a crecer al 4%, y son cosas que efectivamente pueden hacer sentido a la ciudadanía que hoy día tiene el tema económico y el empleo como una prioridad. ¿Le parece ese encuadre suficiente para empujar el proyecto? ¿Cómo ve usted esos argumentos que está levantando el Ejecutivo y el oficialismo? A ver, son objetivos compartidos. ¿Quién no quiere más empleo? ¿Quién no quiere más inversión? ¿Quién no quiere más crecimiento económico? El punto es cómo tú llegas a lograr esa meta, ¿no? Y en este caso particular, cuando se está planteando como vehículo para llegar a una rebaja de impuestos tan significativa sin compensación, evidentemente que se generan muchas dudas, Sebastián, porque no solamente economistas de izquierda, economistas también de derecha han señalado que no solamente es imposible compensar esa cantidad de recursos, sino que también es muy difícil que se logre la meta solo vía crecimiento económico, Ujú. porque el crecimiento económico, por más que tú tengas la mayor voluntad vía política pública de
impulsar la inversión, el crecimiento económico depende de múltiples factores que a veces no necesariamente se pueden controlar. Y si tú ves el informe de política monetaria de ahora, de marzo de este año, del Banco Central, el Banco Central ya nos está señalando que las expectativas de crecimiento económico están bajando entre medio punto y un punto para este año 2026 y que la proyección de inflación está creciendo. Por lo tanto, las perspectivas económicas para el primer año de gobierno son mucho más complejas de lo que se está tratando de instalar por la vía de las expectativas que el propio gobierno está generando. Por lo tanto, las posibilidades reales de crecer al 4%, al menos en el corto, en el mediano plazo, son muy difíciles de alcanzar. Por lo tanto, yo llamaría al gobierno a ajustar sus expectativas de crecimiento y que el motor de la reactivación no solo esté puesto en la gran industria, sino que también en las pymes. Yo creo que ha faltado una señal mucho más fuerte en esa dirección. Ajá. Diputado, este proyecto contemplaría también una invariabilidad tributaria, es decir, que proyectos por sobre los 50 millones de dólares de inversión tengan una invariabilidad por cierto plazo. El diario Pulso hoy día de La Tercera destaca que podría llegar a ser hasta 25 años esa invariabilidad en un símil al decreto de ley 600 que existía hasta el año 2014. ¿Ustedes apoyan esa idea? ¿Están abiertos a eso? Eso lo vamos a conversar. Yo creo que hay un principio que subyace que yo creo que puede ser positivo y que es que lo que de verdad genera mayor inversión y más crecimiento en el largo plazo es la certeza jurídica, ¿no? La certeza respecto de cuáles son en el largo plazo las reglas del juego de De un acuerdo. país para poder invertir en condiciones de seguridad. Entonces, a mí me parece interesante ese principio que subyace a esa medida, pero cuando tú por el otro lado estás proponiendo una reforma tributaria con una rebaja de impuestos, que eventualmente en 4 años más, si es que llega a pasar la reforma, se podría volver a cambiar y nos vamos de 4 en 4 años discutiendo las normas tributarias, eso no genera estabilidad ni certeza jurídica, eso genera inestabilidad y genera, por lo tanto, condiciones que no son propicias para la inversión. Entonces, también el gobierno tiene que verlo desde esa perspectiva. Nosotros podríamos analizar razonablemente cualquier medida que vaya en dirección a generar certeza en la medida que las otras propuestas y las principales propuestas que está haciendo el gobierno no vayan en la dirección contraria. Oiga, diputado, ahora desde el punto de vista más político, en la oposición, ¿cómo ve el escenario? Porque hay distintas posiciones, pareciera, respecto a esto. En el PS, por ejemplo, cancelaron la reunión que tenían esta semana programada con el ministro García Ruminot para abordar este tema. En el Frente Amplio han sido bien críticos también de este asunto y en el PPD se ve una disposición distinta al diálogo. ¿Usted diría que no hay una oposición unificada en torno a este tema, que están actuando de manera distinta? Yo creo que en la oposición hemos tenido más diferencias de forma que de fondo. Nosotros no tenemos complejos en conversar, en dialogar, en buscar acuerdos. Al parecer otros sí. Y espero que cada vez menos lo tengan, porque nosotros entendemos la política y la democracia como el ejercicio de conversar y dialogar entre quienes pensamos distinto para buscar acuerdos que beneficien a la gente. No hay otra forma de avanzar en los países que tienen democracias como la nuestra. De lo contrario, lo que va a existir es un periodo de congelamiento del diálogo, de inercia, de inacción, y eso no le hace bien al país porque genera inestabilidad, genera confrontación, genera polarización. Eso a nosotros no nos gusta. Yo creo que la forma correcta de hacer oposición es dialogando, es de forma constructiva, planteando los puntos con convicción, con fuerza, por cierto, desde lo que nosotros pensamos, pero sin cerrarse a priori. Y a mí no me cabe ninguna duda que esta va a ser la forma en la oposición que va a terminar primando al final del camino, porque es la que tiene sentido común, porque es la más razonable y es lo que espera también la ciudadanía de nosotros, Sebastián. De hecho, ya me han contactado el día de ayer a propósito de estas reuniones, desde el Partido Socialista, desde el Frente Amplio, para conversar, para tender puentes de diálogo, para contarles también lo que estamos conversando con el gobierno. Y no me cabe ninguna duda que al final del camino una oposición más constructiva va a ser la que va a primar. Pero hay sectores que hablan de una ley gato por liebre, por ejemplo, en relación al proyecto. ¿Usted coincide en eso? O sea, a ver, sí, Es que son, más allá son del calificativo, definiciones. digo, eso trasunta algo.
Sí, a veces se le busca poner un nombre a las iniciativas, digamos, para hacerlo más mediático o marcar más fuerte un punto político, ¿no? Yo comparto que cuando hay una ley miscelánea que tiene más de 40 medidas muy distintas entre sí y donde una de ellas es una reforma tributaria, evidentemente que hay un intento de confundir a la opinión pública y al mundo político y de encubrir algo dentro de aquello, ¿no? De lo Ujú, contrario, el gobierno separaría la iniciativa, eso es claro, y lo hemos planteado no solo desde la oposición, liderazgos importantes del oficialismo también le han dicho al gobierno, como la presidenta del Senado, Paulina ujú. Núñez, como la vicepresidenta de la Cámara, Jimena Sondón, como el diputado Chalper también en su momento creo que le han señalado al gobierno que lo óptimo, lo adecuado es separar la iniciativa. Por lo Sí. tanto, más allá del nombre o de la caricatura, yo creo que en el fondo sí hay razón en lo que se está planteando también. Ujú. Diputado, en respecto a las propuestas y a cómo este proyecto finalmente puede flotar en el Congreso, esto pasa fundamentalmente por generar un mensaje claro hacia la clase media, como ha planteado, por ejemplo, esta semana el diputado Jorge Alessandri de la UDI. ¿Usted cree que pasa fundamentalmente por eso, por generar señales concretas a la clase media? Se lo pregunto por el contexto en el que se está presentando esta iniciativa. Después del aumento del precio de los combustibles, evidentemente que el escenario es muy distinto para el gobierno. Bueno, de hecho le hemos transmitido al gobierno que la oportunidad es mala de plantear esto. ¿Por qué? Porque mañana, jueves, vuelve a subir la benzina y vuelve a subir tras la decisión del gobierno de traspasar el costo completo al consumidor final. Por lo tanto, el malestar va a seguir aumentando. Ya los camioneros, ya los taxis colectivos han señalado que están alerta, que eventualmente podrían movilizarse si las alzas continúan. Y la verdad que yo creo que es momento, Sebastián, de que el gobierno reconozca que cometió un error con no seguir aplicando el MEPCO tal cual se venía aplicando y traspasar el costo a la clase media de los sectores vulnerables, porque ese error, si no lo reconocen, les va a terminar costando caro los 4 años. Mire, ya el ministro Marcel, el día de ayer en la Comisión de Hacienda, Sebastián, Sí. hizo un análisis bien claro respecto de que al final del camino, es altamente probable que las medidas de mitigación le terminen costando más caro al gobierno que lo que le hubiese costado mantener el MEPCO tal cual lo teníamos para controlar los precios y no traspasarle el costo a la gente. Por lo tanto, no solamente se trata de un error político, se trata de un error técnico en los cálculos que hizo y en las proyecciones que hizo el gobierno, sobre todo cuando todavía no se cierra la llave para las ayudas y para los proyectos de mitigación y el propio oficialismo le sigue pidiendo más cosas al gobierno. ¿Para qué hablar de la oposición, no? Entonces no sabemos cómo esto va a terminar y es altamente probable que le termine costando más caro y por lo tanto que sea un error bastante evidente. Entonces Ujú. yo le digo al gobierno que efectivamente reconozca ese error y que se ponga a trabajar en medidas mucho más rápidas, más concretas para llegar a la gente, porque el oficialismo tiene razón y en esto tenemos un acuerdo con la oposición, y que es que las señales Ajá. hasta ahora en este plan de reconstrucción han sido única y exclusivamente hacia la gran empresa y hacia los sectores más ricos del país, mientras las señales a la clase media han sido de alza en los combustibles, de traspaso de precios, de poca protección y resguardo desde el Estado, yo diría derechamente desprotección y abandono de la clase media, y eso evidentemente que preocupa, porque también los parlamentarios del oficialismo están viendo y sintiendo en la calle cómo el gobierno está perdiendo adhesión y la gente se está desafectando. Y estamos hablando de mucha gente que votó por José Diputado, Antonio Caz, entonces también tienen que sí. tomar resguardo respecto a aquello. Diputado, la última pregunta. ¿El gobierno pretende tener este proyecto aprobado en el escenario ideal, en sus planes al menos, hacia el mes de agosto, máximo en septiembre? ¿Usted ve realista algo de esos plazos? Todo va a depender de la decisión que se tome en estas últimas horas. Ujú. Yo creo que si el gobierno, Sebastián, se allana a separar el proyecto y postergar la discusión tributaria, va a tener una discusión, yo diría,
muy fácil, ¿ya? Y va a encontrar mucha disposición a acuerdo en las distintas materias que hay en este paquete de reconstrucción. Y después analizaremos por separado, con un debate mucho más de fondo, como corresponde en un país serio, Bien. el tema tributario para ver cómo nos damos reglas de largo plazo. Pero si eso no ocurre, va a ser muy difícil. Diputado Raúl Soto, muchas gracias por esta entrevista esta mañana, muy amable. Muchas gracias.